Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hoy es 7 de mayo del 2020 y el tema de hoy lo vamos a basar en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tema, hermanos, es en torno a la esperanza en Dios, la esperanza que nosotros como creyentes debemos tener en Él. Esa esperanza es parte de lo que el Señor nos ha provisto. Él sabe que nosotros hemos de esperar en Él porque conocemos su poder, conocemos que Él es Señor, Él es Rey y soberano sobre toda la vida, y que solamente en Él podemos tener tal esperanza. Vamos a comenzar por definir lo que son las aflicciones y a qué se refiere este versículo en realidad. Cuando dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aquí se está refiriendo principalmente a todos los sufrimientos de este mundo, entre los cuales podemos contar enfermedades, dolor, miseria, desilusión, pobreza, maltrato, tristeza incluso, persecución, como en el caso de los hermanos que están ahorita en China, Corea del Norte y otros países donde se les persigue por su fe. En fin, podríamos generalizar con dificultades de todo tipo. Eso es a lo que se refiere aflicciones, pero van a resultar insignificantes cuando las comparamos con la bendición, los privilegios y la gloria que se le darán al creyente en el mundo venidero. Así que dentro de este tema de la esperanza, lo primero que tenemos que hacer es reconocer tales aflicciones. Tenemos que identificar que tenemos esas aflicciones. Y para esto vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Aquí en este caso es Pablo refiriéndose a las persecuciones que están sufriendo por causa del Evangelio. Dice él, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El que experimenta la presencia y el poder de Cristo en su vida no enfrentará ningún problema, ni enfermedad, ni tragedia que pueda ocasionar su derrota espiritual. Aquí es importante, hermanos, examinarnos y observar si este realmente es el caso de nosotros como creyentes. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos y determinar si realmente lo que enfrentamos, porque no hay quien no tenga problemas en este mundo, si tales problemas, tales circunstancias, tales adversidades están realmente acercándonos a Dios o no. Cuando las circunstancias externas se vuelven insoportables y se agotan los recursos humanos, hay que recibir los recursos divinos, en este caso, para aumentar la fe, la esperanza y la fortaleza. Dios nunca nos va a abandonar. Como sus hijos fieles, Él nunca nos va a abandonar bajo ninguna circunstancia. Por eso siempre hemos de estar orando, pidiéndole al Señor, siempre por protección, siempre por ayuda, siempre por fuerza, fortaleza, y pues siempre con la idea de confiar en Él en todo momento. No podemos desviar la atención y buscar la solución en situaciones o en personas que realmente no nos la pueden dar. Si nosotros ya sabemos que todas las respuestas y todas las soluciones a los problemas que pudiéramos tener vienen directamente de nuestro Señor. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 8, nada más que ahora los versículos 24 y 25. En Romanos 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí aparentemente es un juego de palabras, pero lo que está diciendo Pablo es que hay dos tipos de esperanza,
¿sí? Podríamos tener esperanza en cosas que podemos ver, en cosas que podemos decir que ya se pueden dar o que se están dando frente a nosotros. Son situaciones más que todo humanas, son problemas que se resuelven humanamente. Y esas cosas, pues en tales no puede haber esperanza, la esperanza de la que habla el apóstol aquí. Sin embargo, la otra esperanza o el otro tipo de esperanza es la esperanza en las cosas que no podemos ver. Es la esperanza en aquello que sabemos que Dios puede proveer, pero que no lo podemos ver. Simplemente no tenemos suficiente conocimiento ni capacidad para que nuestros ojos pudieran apreciar esa bendición o esa respuesta de Dios. Así que los anhelos y deseos espirituales de los creyentes provienen del Espíritu Santo que vive en sus corazones. Hermanos, desde que nosotros decidimos estar con Cristo, en ese momento nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón para que su Santo Espíritu empezara a morar en nosotros. Y es de Él, de ese Espíritu Santo que estamos nosotros teniéndolo dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones. Ese es el Espíritu Santo que nos permite esperar, que nos permite la esperanza en Dios. El Espíritu Santo mismo suspira, sufre dentro de nosotros mismos, esperando el momento de la redención. Esa fue la finalidad del Padre, del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de partir nuevamente al cielo, Él dijo a sus discípulos que Él iba a enviar a su Espíritu Santo, que viene siendo nuestro ayudador y nuestro consolador. Precisamente de eso se trata aquí, hermanos. Ese consuelo que tenemos de Dios mismo, esa paz, esa ayuda, esa necesidad que es satisfecha por el Espíritu Santo, precisamente viene de Él, porque Él lo anunció antes de partir al cielo. El Espíritu Santo apela al Padre en favor de las necesidades de sus hijos, conforme a la voluntad de Dios. Por eso aquí tenemos que aclarar, hermanos, de que no podemos siempre estar esperando cosas, sobre todo materiales, o cosas que realmente no son parte de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces confundimos la situación y estamos deseando cosas que tal vez no sea la voluntad de Dios darnos en el momento. Y a veces nos sentimos desanimados porque no lo obtenemos. Así que es importante que nuestra esperanza sea una esperanza válida, una esperanza de acuerdo a la voluntad de Dios, porque de esa manera es cuando vamos a tener una recompensa por parte de nuestro Señor. Más adelante en Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? ¿Quiénes son los santos? Los santos son las personas que se consideran voluntariamente apartadas para el servicio de Dios. Esos son los santos. Tal vez deba decir somos, y me gustaría mucho poder hacerlo. Cuando decimos que somos santos, estamos diciendo que hemos escogido el camino de Dios. Hemos escogido servirle a Él. Hemos escogido alejarnos del pecado y de las cosas del mundo para poder estar en su presencia, para poder continuar trabajando en la obra que Él quiere que hagamos, para estar cumpliendo su propósito. Y en eso precisamente cabe la esperanza. ¿Qué debemos esperar? ¿El amor de Dios? ¿Acaso vale la pena cuestionar a Dios o que Dios realmente nos ama? Vamos ahora a Romanos 8:28, que es un versículo bastante conocido. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Muchas veces no entendemos bien este pasaje y creemos que todo, absolutamente todo, va a ser bueno para nosotros. Mucha gente confunde esto con decir: es que Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice. Y yo voy a tener buen trabajo y voy a tener buen carro y buena casa y bueno esto y aquello. Como si la bendición de Dios consistiera solamente en esas cosas. ¿Sí? Pero no es así, hermanos. Cuando aquí Pablo dice: sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que no importa
que estés pasando por tragedias, no importa que estés pasando por situaciones adversas, no importa que estés pasando por esos problemas tan grandes que sientes tener y que en tu opinión en este momento son los más grandes problemas del mundo. Nadie los tiene más grandes que tú. Entonces, no se trata de eso. Cuando pasas por esas situaciones, aún en esas situaciones vas a tener un resultado bueno. Un resultado que favorece la voluntad de Dios. Un resultado que favorece tu propósito. La razón por la cual estás en este mundo y por la cual estás pasando por tantas cosas, siempre va a ser buena, siempre va a ser positiva para ti. Y siempre va a ser así porque el Señor es quien te la está dando. Así que Dios tomará a bien toda aflicción, toda prueba, toda persecución, todo sufrimiento cuando es por la causa de Él. Nosotros tenemos que discernir sobre nuestro camino. Tenemos que meditar en nuestro camino, como dice en otra parte de la palabra de Dios, para poder entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios continuamente, estar reflexionando, meditando, estar escudriñando la Escritura, porque a fin de cuentas, eso es lo que nos va a dar el camino que debemos de seguir. Así que esa esperanza de la que estamos hablando, esa esperanza va a venir y se va a dar por causa del Espíritu Santo cuando estemos pasando por todas estas pruebas. Imagínense ustedes, hermanos, que no creyeran en Dios, que no tuvieran la oportunidad de tener al Espíritu Santo de Dios dentro de ustedes. Imagínense qué diferente sería. ¿Qué clase de esperanza puedes tener si no crees en Dios? Una persona que se dice atea, por ejemplo, a la hora de decir, bueno, pues ¿y ahora qué hago? Estoy en este problema, tengo enferma a una persona en mi familia y pues como yo no creo en Dios, pues yo no tengo que esperar, yo no tengo a quién pedirle nada. Todo me siento, digamos, limitado y yo solo soy el que tengo que salir adelante de esta situación. Imagínense ustedes, hermanos, eso es realmente un reto. Y es un reto que desgraciadamente los humanos nos autoimponemos. Todo por no creer que el Señor está ahí a nuestro lado y que Él no nos va a dejar ni a desamparar, porque esa es su promesa. Si nosotros le amamos, le tememos y seguimos sus mandamientos, Él siempre va a estar con nosotros. El beneficio que Dios realiza en sus hijos los hace conformes a la imagen de Cristo, hasta que los glorifica, ¿sí? Esta reflexión significa que de tanto pasar pruebas, hermanos, de tanto pasar estas aflicciones y de tanto superarlas, porque es lo que quiere Dios, conforme las vamos superando, más nos acercamos a parecernos a Cristo, más reaccionamos como Él reaccionaba, más podemos hacer las cosas como Él quiere que se hagan, como Él las hizo cuando estuvo entre nosotros, como humano. Así que eso es importante tomarlo en cuenta, hermanos. Siempre hay un beneficio cuando pasamos por una prueba y nosotros debemos reconocer que viene del Señor. Nadie de nosotros debe extrañarse de experimentar adversidad, persecución, carencias o incluso peligro, porque no significa necesariamente que Dios nos haya abandonado y que nos deje sufrir o que simplemente haya dejado de amarnos. Porque luego en Romanos 8:35 lo aclara muy bien. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y luego el 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense bien, hermanos, más que vencedores. Y esto también se usa mucho, sobre todo en el ámbito cristiano. Incluso hay canciones que se llaman así, etc. Pero ¿vencedores en qué? ¿Vencedores de qué? ¿Vencedores en cuanto a qué cosas? Estamos hablando de vencer las tribulaciones,
o de vencer nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia. Estamos hablando de vencer toda situación adversa, ¿sí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús. Somos más que vencedores porque estas cosas que menciona Pablo antes, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, implica todas las posibles pruebas que podemos tener, hermanos, si se fijan. Cuando hablamos de espada, por ejemplo, hablamos de daño que recibimos hecho por alguien más. Estamos hablando de agresión, estamos hablando de odios de otras personas hacia nosotros, estamos hablando de tal vez malagradecimiento, ingratitud. O sea, son diferentes situaciones que en sí ya son aflicciones, son causa de tribulación para nosotros. Pero el hecho de superarlas y de saber que Dios va a estar ahí con nosotros, eso nos hace que nos sintamos vencedores de cualquier situación de estas. Y vamos a ver ahora el versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has provisto de un medio para sentir y tener esperanza en ti. Nosotros esperaremos en ti, Padre, porque tú obrarás, tú actuarás siempre en favor nuestro, porque nosotros te hemos creído, porque nosotros seguimos tu camino, nosotros queremos acercarnos a tu presencia, tener tu verdad dentro de nosotros. Queremos contemplar tu rostro, Señor, y la única manera es siguiendo a tu Hijo Jesucristo, porque solo a través de Él podemos llegar a ti, solo a través de Él podemos conocerte, y solamente así podríamos tener acceso a la vida eterna. Pero la esperanza ha de surgir en nosotros, en medio de cada prueba, en medio de cada aflicción. La esperanza va a permanecer en nosotros, porque el Espíritu Santo es quien la origina. El Espíritu Santo es quien nos comunica contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.